de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Angélica, buenos días. Hola, Angélica. Hola, buenos días, Diana, Tony, un gusto volverles a ver Qué un par de gusto. semanas luego de una entrevista que tuvimos Sí, por la acá. semana Sí, pasada, ¿verdad? Conversamos en Teleprensa. La Y, semana y pasada, la qué rápido. antepasada aquí también en Diana Verónica y Tony. Por la, ahí andó. la reeligieron como Sí. presidenta. Miren, adivinaron. Ajá. Y hay nuevos fichajes en la junta directiva de la APES. Ahí Uy, un está fichaje. César Castro Faguaga también ya en esta transmisión. Bienvenido, César. Hola Tony, hola Diana Verónica, hola Hola. Angélica y un saludo a la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy Muy bien con bien. estas novedades dentro de la APES. Cuéntenos cómo ha quedado conformada la junta directiva y cuál es el enfoque, digamos, cuál es la misión que se han puesto ustedes, el reto que se han puesto para este periodo, que no sé cuánto dura. Cuéntenos un poquito. Bueno, la Asociación de Periodistas tiene su junta directiva, una duración de un año, Ujú. es un periodo cortito, pero esta junta, bueno, ya lo he dicho en varias ocasiones, es una junta de lujo. Tenemos a periodistas de mucha larga trayectoria. Bueno, tenemos en el cargo de síndico a César, que tiene una larga trayectoria en medios de comunicación como periodista. Luego tenemos a Jessica Ábalos, que es nuestra secretaria de correspondencia, otra colega de mucha experiencia y trayectoria. Le sigue Loida Avelar en actas. De ahí tenemos a Kenia Gómez, que trabaja también en medios alternativos, como es el caso de YSUCA. Y luego tenemos a otros colegas como Susana Peñate, que también tiene mucha experiencia en medios, al igual que Joseph Ramírez, quien viene del interior del país. Por primera vez tenemos colegas que tienen una representación en el interior del país y eso también nos significará un aporte importante para fortalecer a la asociación a nivel nacional. Lo es cierto que es una junta bastante dinámica. En el comité de ética entran los colegas Mónica Rodríguez, Sergio Arauz, Jimmy Alvarado, si me equivoco de apellido me corrige César, y Alvarado, luego, sí, sí. Alvarado, ¿verdad? Y luego tenemos en la Relatoría de Libertad de Expresión a Serafín Valencia, que nuevamente queda reelecto para el cargo. Así que es una junta muy competente, muy profesional, con compañeros de larga trayectoria. Y el reto es, bueno, uno, darle continuidad al trabajo que hemos venido realizando en el tema de protección a periodistas, del fortalecimiento institucional, de los procesos de formación, del tema de la incidencia, y por otro lado, pues en esa incidencia también promover que se apliquen o se aprueben marcos normativos para mejorar las condiciones del gremio. Lo cierto es que estamos en un contexto bastante complicado para ejercer la profesión por varios factores, Ujú. tanto por el tema de la precarización laboral, del tema de la violencia social, y ahora en los últimos años pues hemos venido en un aumento de agresiones a periodistas, donde los agresores principalmente vienen de las mismas instituciones gubernamentales. Entonces digamos que es un panorama bastante complejo que requiere de mucha unidad gremial y de tener también mucha convicción para hacerle frente a los retos que tendremos. César, me parece, y acaba de decir Angélica, unidad gremial. Me parece que por cómo ha quedado representada esta junta directiva y por lo que se respira en el medio periodístico, pues se va conformando eso, una unidad gremial ante situaciones que siempre han estado ahí, pero que últimamente se han incrementado. No sé cómo lo ves tú. Vos lo has dicho bien, Tony. Fíjate que muchos de los que hemos ingresado a la APES ahora antes, quizás no hayamos tenido o no nos hayamos sentido representados por la asociación como tal, eh, pero porque en el pasado, yo lo había criticado públicamente varias veces, yo sentía en algunos casos, y no todas las juntas directivas, pero en algunos casos que la APES, bueno, por un lado no era representativa, por otro lado eh, se tiraba muchas veces por política partidaria, ya sea por algunas personas que estuvieron en su junta directiva. Sin embargo,
Estos últimos años, y particularmente con el liderazgo de Angélica, yo creo que a eso ha inspirado a varios colegas a ingresar a la asociación, a darse cuenta que había una voz que sí nos representaba como tal. Y dado el contexto actual, donde como bien vos decís, hay ataques contra la prensa, lo hemos tenido desde que yo tengo ya casi 20 años de ejercer el periodismo, y lo recuerdo de los gobiernos de cuando comencé, con Arena, con el FMLN, o sea, ataques siempre ha habido. Lo que pasa es que lo que vemos ahora es una sistematización, una profesionalización de los ataques. Y ahora como con herramientas que antes no se tenían. Antes no se tenía pues las redes sociales, y esto tiende a magnificar el ruido que hay alrededor de los ataques. Entonces, sí vemos en los últimos meses un incremento de esas vulneraciones contra los y las periodistas. De hecho, si vemos los datos, si se compara el último año, y esos datos lo maneja muchísimo mejor Angélica, pero si uno compara el último año del presidente Sánchez Serén, donde efectivamente hubo vulneraciones contra periodistas, el número de vulneraciones cometidos ya en el primer año del señor Bukele es muchísimo más grande, por ejemplo. Y ahora vemos también el uso de recursos estatales para atentar, amenazar, para insultar a periodistas. Y cuando me refiero a uso de recursos estatales es, por ejemplo, el de las cuentas institucionales, que se supone que todos estos son recursos que los salvadoreños y salvadoreñas pagan con sus impuestos, se utilizan o para hacer propaganda, o se utilizan para silenciar a personas, se utilizan para bloquear a personas, para negarles el derecho a que estén informados. Entonces vemos una dinámica que es muy preocupante, y es preocupante en muchos sentidos, no solamente por estos continuos, reiterados y cada vez más profundos ataques contra periodistas y medios de comunicación, que lo que está sobre la base, creo yo, no es solamente atacar directamente a un periodista en particular o un medio en particular, sino que está sobre la base en dinamitar o tratar de dinamitar la credibilidad que se tiene como medios de comunicación, y sustituirla por la narrativa oficial, por una única voz que viene desde el gobierno. Y eso sí es peligroso para esta joven democracia. Entonces eso ha inspirado mucho, ha inspirado el sentimiento de sentirnos representados y sentirnos de que si nos atacan a uno, nos están atacando a todos. Y yo creo que eso ha llevado a muchos colegas a entrar a la APES, y no solo entrar a la APES, sino que a decir, tenemos que hacer algo un poquito más proactivo para estar pendientes de nosotros mismos. Claro, hay que unirse como gremio. Este es un reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo Angélica Cárcamo al frente de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Qué bien por ti, Angélica, y qué bien porque eres además mujer. César y Angélica, lo que se está buscando, o lo que se busca siempre a través del trabajo periodístico, es conocer la realidad de las cosas y ponerlas en su verdadera dimensión. Y tú has hablado, César, de estos ataques, ¿verdad? La gente que desarrollamos la labor periodística a veces nos sentimos vulnerables porque hay ataques de desprestigio, y lo único que se busca es transparencia. ¿Es un ataque directo a la transparencia en el quehacer de las instituciones en el país? Porque antes se sigue viendo, pero antes estaba como enfocado en otras instituciones de la sociedad civil. Ahora se ha agregado al periodismo, o se ha intensificado, mejor dicho, en el periodismo. Mira, yo creo que ha sido desde que comenzó este gobierno una búsqueda constante de enemigos o de organismos a quien echarle la culpa de las propias falencias. Si algo pasa mal, evidentemente nunca, y eso lo pueden rastrear, o sea, no hace falta que me crean, búsquenlo. Nunca es culpa del gobierno, sino que es culpa de alguien más. Fue culpa de la Asamblea, fue culpa con lo cual era muy sencillo, porque la Asamblea está muy maltrecha y su credibilidad está por los suelos. Exacto. Era culpa de la Asamblea, era culpa de los partidos políticos, era culpa del sistema judicial, era culpa de la Sala de lo Constitucional, es culpa de los medios, es culpa de los periodistas. Entonces, yo sí lo veo como, es un ataque al sistema como tal, es un ataque a las instituciones democráticas, a la pluralidad,
y yo lo veo muy intencionado. Además, no es una cuestión casual. Después de unos meses, yo sí tengo bastante claro que esto es una sistematización, una estrategia muy, muy bien delimitada sobre por dónde van los tiros. Y en el caso del ataque contra los medios y contra periodistas de esta manera tan encarnecida, no es un ataque solamente al periodismo, sino que es un ataque a la libertad de prensa, libertad de expresión, y lo que quizás muchos ciudadanos no se dan cuenta, y yo puedo entender por qué. Es decir, uno entiende el fenómeno del señor Bukele después de un gran hartazgo ante la corrupción de los gobiernos que le precedieron, de los partidos que le precedieron y de los que él nació, por cierto. Y uno puede entender eso, y además puede entender que en el pasado también hubo medios de comunicación tradicionales, radio o televisión, que se plegaron a los intereses gubernamentales. Y uno entiende por ahí también puede ver por qué hay quizás poca credibilidad para algunos medios de comunicación. Pero de eso a decir que todos los medios de comunicación son mentirosos, o que todo el mundo, que no sea el ejecutivo, lo está haciendo mal, hay una gran diferencia. Entonces, cuando la gente no es un ataque solo al periodismo, sino que es un ataque a una parte importante del sistema democrático, como es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Cuando atacan a medios de comunicación de una manera tan sistemática, a periodistas, y que tratan de restarle la credibilidad, lo que mucha gente no mira es que lo que está detrás es un intento de implantación de una narrativa única oficial, y eso atenta contra esta corta y débil democracia que tenemos. Yo trato cada vez que hablo sobre esto hacer hincapié en eso. Por el periodismo nos hemos dado cuenta de múltiples casos de corrupción en el pasado, y lo vamos a seguir viendo ahora. Cosas que porque incluso la fiscalía muchas veces ha estado plegada con los poderes de turno, o porque porque tiene una debilidad institucional, no ha sido capaz de dar a conocer, y el periodismo ha hecho mucho a veces trabajo de fiscalización del poder que a veces es mucho más allá de lo que le correspondería, pero por investigaciones periodísticas nos hemos dado cuenta de realidades que nos quisieran mantener ocultas. Entonces, y eso ha permitido que los ciudadanos estén mejor informados. Cuando se ataca eso, se ataca a la capacidad de dar información en calidad. Y eso creo que hay que subrayarlo, porque es bien importante. Ok. Angélica, ¿coincides con César en el sentido de si no tienes la información, si no existe transparencia, si no conocemos la verdad de los hechos, entonces lo que se busca es que haya credibilidad en un solo discurso que emane directamente del gobierno? Bueno, básicamente lo que estamos viendo ni siquiera es una estrategia de comunicación institucional de parte de una institución de gobierno, más bien parece una estrategia de propaganda política, sino también podemos ver los análisis en esta situación de la pandemia por el COVID-19, en donde se dio muy poca información educativa sobre qué era la enfermedad, sobre cómo había que cuidarse, y por el contrario, se empezó a utilizar una estrategia de discursos en donde estaba por un lado el temor y por otro lado utilizar esa situación como una forma de ataque político para los otros sectores, ¿no? Y para el caso de la prensa también un discurso de deslegitimar la labor cuando se les estaba cuestionando que no se estaba brindando información oportuna. Lo cierto es que eso es bastante preocupante. Comparto totalmente lo que señala César. El presidente de la República, Nayib Bukele, lejos de garantizar la libertad de prensa, está estigmatizando a los medios de comunicación. Hemos visto cómo en sus redes sociales él utiliza conceptos bastante peyorativos, como medios, panfletos, plumas pagadas, pero no señala concretamente a qué se refiere cuando hace esos señalamientos. Por ejemplo, lo hemos dicho en otras entrevistas, muchos funcionarios prefieren utilizar discursos de odio para desacreditar el trabajo periodístico de muchos colegas, pero si en realidad existiera una mala labor informativa,
Bueno, yo no los veo en los juzgados aplicando la ley de rectificación y respuestas para solicitar que un medio se retracte de la información que ha publicado si es que no es correcta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas narrativas que lo único que están haciendo es delegitimarlo, y hay hechos muy concretos. Bueno, tenemos a un presidente que insulta y ataca por redes sociales. Cuando lo hace, prácticamente se activan las cuentas falsas que empiezan a atacar a los periodistas. Se utiliza la pauta publicitaria gubernamental como método de premio y castigo, que tampoco es nada nuevo, que lo han hecho los gobiernos anteriores, pero este gobierno ha sido como muy tajante en que prácticamente si un medio no publica o publica algún artículo que no le parece, lo dicen públicamente, lo decía Anniker en una de sus redes sociales, que un medio había publicado algo que no le parecía y automáticamente le quitaba la pauta, en lugar de, si esa información era cierta. ¿Cuál de los dos, Anniker, que están? El de Agricultura. Ya, el de Pablo Anniker. Y luego dicen, bueno, pero ¿por qué no aplicas la ley de rectificación y respuesta, ¿no? En todo caso. O otro periodista al que también le estaban insultando de una forma bastante despectiva. Me parece que no es la actitud de funcionarios políticos, eso no es estar a la altura del tipo de funcionarios que merece esta sociedad. Necesitamos funcionarios que sí, que cuestionen, pero que también den declaraciones. Lo cierto es que la prensa ha estado realizando un trabajo bastante relevante, teniendo muy poco acceso a información proveniente desde las figuras públicas. Muy pocos funcionarios están dando entrevistas en diversos medios de comunicación, se centralizan en un poco grupo de medios. En algunos casos, yo sí lamento que en algunas entrevistas parecen más espacios de servicios de comunicación institucional que interpelar a dichas autoridades. Entonces, sí hay un escenario preocupante. Hay un aumento de vulneraciones que no es un invento, o sea, están los datos registrados por la Asociación de Periodistas, vienen en aumento desde el 2018. Justamente la semana pasada nosotros fuimos a la comisión especial de la Asamblea que está analizando estos casos de agresiones a periodistas, que ojalá en realidad esos datos pues lo lleven a la Fiscalía, y que ojalá la Fiscalía también haga una investigación que corresponde. Pero les comento, en términos muy generales, la prensa en El Salvador del 2018 a la fecha, llevamos un registro de 240 vulneraciones, 240. De esas tenemos 65 durante el año 2018, 77 durante el año 2019, y solo en lo que va hasta el 25 de agosto de este año llevamos 98 vulneraciones al ejercicio periodístico, solo hasta agosto. Nos faltan un par de meses más para terminar el año, y la verdad que es bien preocupante esa escalada de agresiones. No recuerdo si lo hablábamos también con ustedes en la entrevista anterior, pero en cuanto al número de aumento de agresiones a periodistas comparados con el último año de gobierno del expresidente Sánchez Serén con el primer año de gobierno del presidente Bukele, las agresiones aumentaron en un 381.25%, es decir, teníamos 16 casos con el expresidente Sánchez Serén, y con el presidente Bukele tenemos ahora 61, solo en su primer año de gestión, y la mayoría van relacionadas a restricciones, desde el hecho de que hay colegas a los que no se les permitió el acceso a conferencias de prensa, que César en primer lugar puede dar fe de eso, o sea, que los dejaron Exacto. fuera sin ningún tipo de argumentación. De hecho, sacaron luego un comunicado bastante ambiguo, que fue bastante cuestionado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, hasta la misma oficina de la ONU, del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Tenemos un aumento de falta de acceso a la información. De hecho, se han disparado las solicitudes de información, las apelaciones en el instituto, porque hay mucha información de carácter oficiosa que no se está brindando por parte de, y ahora sobre todo del Ejecutivo. Con las reformas a la ley LACAP, se va a complicar todavía mucho más acceder a cierta información relativa a las compras y adquisiciones por parte del órgano ejecutivo. Nos comentaba una periodista la vez pasada, Diana Verónica, perdón que la interrumpa, Angélica, pero que en las conferencias de prensa llegan temprano, piden anotarse para hacer preguntas y les dicen que ya está lleno. Ajá. Pero cuando ven, llegan periodistas de los medios, vaya, voy a decir... de otros medios de comunicación. Amigos, más amigos del gobierno, o algunos los llaman medios complacientes,
Y entonces parece que el director de prensa ya se puso de acuerdo vía WhatsApp con el que asigna las preguntas En Casa Presidencial. en Casa Presidencial, y entonces yo creo que hasta ya sabe qué le van a preguntar, no lo sé, pero esas cosas están pasando. El punto es que los periodistas llegan temprano para poder tener acceso a la ronda de preguntas, pero no son tomados en cuenta. No los Ajá, aceptan en no la los lista. aceptan en la lista, exacto. Y otros que llegan mucho más tarde, ¿verdad? Sí aparecen con preguntas. Que son de los medios a donde van los funcionarios. Ajá. Sí, Es así. ustedes lo han resumido bastante bien la situación. Hay un montón de periodistas, de colegas, de varios medios de comunicación, particularmente de aquellos que son receptores de insultos, de amenazas y demás, de injurias, que pues en espacios como conferencias de prensa se les niega la posibilidad de hacer preguntas. Y los funcionarios pues contestan únicamente preguntas que les son cómodas y preguntas de medios complacientes o pro gobierno. Eso pasa. Eso pasa y ha pasado y creo que seguirá pasando. O sea, no vemos, Angélica decía bien una cosa que a mí me parece muy importante. Si hubiesen informaciones falsas, tampoco vemos a los funcionarios pidiendo que se rectifique. Tampoco vemos a los funcionarios con la valentía suficiente de dar entrevistas a los medios de comunicación que les piden, porque hay que recordar que en este periodo de pandemia que hemos tenido, desde marzo para acá, ha habido un considerable número de investigaciones periodísticas que dan cuenta sobre potencial corrupción de este gobierno en el uso de los fondos públicos para atender la pandemia. Considerable número. Y hasta ahora ningún funcionario se ha atrevido, no ha tenido el coraje suficiente para dar una entrevista, para dar explicaciones, ya ni siquiera a nosotros como colegas que hacemos las investigaciones, sino que no han tenido el coraje suficiente de enfrentar y dar una explicación a la población. Porque al final del día, estos fondos públicos le pertenecen a la sociedad, ¿no? Entonces, deberían tener por lo menos eso, pero ni siquiera. Entonces, la respuesta es otra, es insultar, es amenazar y todo lo demás. Por eso es que nosotros decimos y subrayamos que que la intención no es informar, la intención no es debatir, sino que nada más implantar un único chip en la gente, que la verdad es casi como que tirada desde el cielo, y es una. Okay. ¿Sabes? Hay un dato curioso. Ya llevamos más de un año con el presidente Nayib Bukele y que recuerda hasta la fecha no ha dado ninguna entrevista a un medio de comunicación a nivel nacional. No ha dado ni una sola entrevista, solo ha participado en conferencias de prensa donde justamente lo que ustedes señalan, muchas de las preguntas que se le hacen al presidente están dadas a un selecto número de medios de comunicación, a un grupo selecto de periodistas, y esto lo hemos registrado desde el mismo centro de monitoreo. Tenemos una compañera que ha ido a conferencias de prensa y logra detectar eso. O sea, a veces vamos con tiempo, observamos y se ve que le dicen, mira, no hay espacio, y de repente otro que llega tarde haga la pregunta que quiera, ¿no? Y a veces son preguntas que pues no cumplen con el papel periodístico. Si fuera fútbol, fuera un tiro peluche. Un peluchito. Un peluchito. Preguntas peluche. Como nuestro picheo. Sí, los Red Sox. Son preguntas peluche. A ver, se está perdiendo de alguna manera el respeto a los medios de comunicación, o eso es lo que se busca. Y les pregunto esto porque yo me acuerdo cuando salió el tema del salario que devenga el secretario jurídico de la Presidencia de la República. Por ejemplo, ¿verdad? Que se decía ad honorem, después resultó que sí tenía plaza como uno de los abogados del equipo jurídico de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Y cuando se le pregunta directamente a él, al salir de una entrevista de un canal televisivo, no me recuerdo cuál, no sé si el 21 o el 12, le preguntan directamente, bueno, ¿y cuál es su salario? Y él dice, vayan al portal de transparencia. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no, en búsqueda de la transparencia, verdad, y del respeto a la ciudadanía, porque los medios trasladan la información a la ciudadanía, por qué no decir, mi salario es de tanto?
O sea, de una sola vez, ¿por qué complicar o por qué no dar directamente la información? Es una forma de, no sé, a veces uno lo ve como un irrespeto a la labor de prensa. Pero yo creo que es una trampa también, Diana, porque, vaya, por un lado es como la certeza de que no tienen que dar explicaciones de lo que están haciendo o de cómo se están gastando los recursos que nos pertenecen como sociedad. Eso por un lado. Yo creo que está bastante claro que hay una intención de ocultar cosas. Y por otro lado, cuando te mandan a las oficinas de acceso, ahí vemos un enorme retroceso de información que debería ser pública, y en este caso voy a citar, desde cualquiera de los que nos están escuchando puede ir a revisar la Ley de Acceso a la Información Pública entre los artículos 10 al 17 y se va a dar cuenta que hay algunos como información, como por ejemplo la referida a los viajes de los funcionarios públicos, que debería ser pública sin que nadie la pidiera, es decir, que deberían estar en los portales de transparencia. Y sin embargo, hay información que no la dan, que la quitan, que la reservan. Hay que recordar sobre la información sobre los viajes del señor Bukele, sobre la información sobre los viajes de Cires Luna y demás. O sea, ese interrogante todavía no ha encontrado respuesta. ¿Y quién pagó el viaje de Osiris? Por ejemplo, entonces hay un montón de cosas que si te remiten a la oficina, te remiten a peticiones de acceso a la información pública, es como que te están remitiendo a un hoyo negro. Y ese tema creo que es bien importante tocar porque es un retroceso el que hemos tenido durante este gobierno de la joven ley de acceso a la información pública, porque por un lado hay información que debería ser oficiosa, que no está colocada en los portales de transparencia para que todos los y las ciudadanas puedan acceder a esa información, y por otro lado vemos intentos continuados, como el que va a ocurrir este miércoles 2 de septiembre, de intentar tomarse el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es el árbitro y es la entidad que obliga a los entes a dar información. Entonces, es bien importante. Entonces, cuando un funcionario te responde así, vos decís, guay, este tipo no me quiere contestar, este tipo cree que está por encima de dar explicaciones. Y muchos funcionarios, en serio, piensan que no tienen que dar explicaciones. Se les olvida que el periodo es de 5 años y eso es bien grave. A ver, ¿qué va a suceder el día de hoy? Pongamos en contexto a nuestra audiencia, por favor, Angélica. Bueno, este día está previsto la elección de comisionados y comisionadas al IAID por parte del gremio periodístico. Hay que recordar que la entidad convocante en este caso es la Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial. Nuevamente, y digo que lamentablemente, vuelven a cometer vicios de irregularidad en la elección de este proceso. En febrero de este año, ya tras varios meses de espera de elegir a comisionados, hago un paréntesis antes, este proceso viene desde el año 2018, desde el gobierno anterior. En ese momento solo estábamos participando 2 instituciones, APES y ASPIES, y nunca se logró concretar porque el artículo 71 del reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que para poder elegir ternas deben haber al menos 3 entidades proponentes, es decir, al menos 3 asociaciones, además de que se deben cumplir con el requisito de que haya ternas, es decir, al menos 3 personas para que puedan irse para candidaturas a propietarios y 3 para suplentes. Como nunca se concretó eso, nunca se logró pues hacer esa elección de comisionados allá por el año 2018. Cierro paréntesis. En 2019, en febrero, en 2020, en febrero, se hizo una elección sin respetar el reglamento a la ley y se terminó eligiendo a un comisionado propietario y suplente que no cumplían con el principio de idoneidad. Uno de ellos era, por ejemplo, empleado de confianza del equipo de comunicaciones en el Ministerio de Gobernación. El otro era un vendedor de seguros, ni siquiera era un periodista. Al final ingresaron al instituto, fueron muy cuestionados por diferentes sectores de la sociedad civil y se vieron en la penosa tarea de renunciar a sus cargos, ¿no? Porque no tenían argumentos para poder estar en esos puestos. Aparte se les recusaba en todas las audiencias. Sí, porque claro, había conflicto de interés. Sí. Claro, sí. Y finalmente, pues bueno, renunciaron, tanto su propietario y suplente,
La Secretaría de Comunicaciones se vio obligada a aperturar el proceso, eso fue a finales de febrero, y se tenía previsto para finales de marzo la elección de nuevos comisionados, que se suspendió debido a la situación de la pandemia del COVID-19. Nosotras como asociación estábamos también en un nuevo proceso interno de elección de candidatos que tuvimos que suspender justamente por la pandemia. Pues resulta que a mediados de julio, luego que terminó todo esto de la pandemia domiciliar obligatoria, el aislamiento, de la cuarentena domiciliar obligatoria, pues retoman el proceso, pero no toman en cuenta todos estos factores de la pandemia, cómo nos ha afectado para que cada asociación haga sus procesos internos, como es el caso de APE. Desconozco cómo han elegido candidaturas a comisionados las otras asociaciones, pero en nuestro caso sí hay un proceso interno de evaluación y luego de elección a través de una asamblea de socios y socios. O sea, se están haciendo bien las cosas, pues. Se está siguiendo el debido proceso. Ajá, exactamente. Y bueno, nos dejaron fuera nuevamente, pese a que solicitamos tiempo para poder terminar bien nuestro proceso. Nunca nos notificaron que nos iban a dejar afuera. De hecho, muy sospechosamente ellos nos mandaban correos diciendo de que se ponían a disposición para ver si queríamos que agilizáramos algunas solvencias que estuviesen vencidas de colegas que estaban participando en nuestro proceso. Nosotros les explicamos que más que eso, el problema era que tenemos un proceso interno que debemos apegarnos pues a esa dinámica. No nos respondieron. Nosotras, por el monitoreo que hacemos a la página de CAPRES, nos dimos cuenta esta semana que la semana pasada, que justamente ya habían publicado los nombres de las personas que iban a participar como candidaturas a comisionados, propietarios y suplentes, que solo son 3 propietarios y 2 suplentes, ni siquiera se conforma la terna para los suplentes, y únicamente están participando 2 asociaciones. Una de ellas es la de CAFOCARES, que es la Cámara de Fotoperiodistas, Reporteros de El Salvador, y la otra es ASPIES, que fue la que anteriormente había sido denunciada por haber participado en un proceso bastante irregular. De hecho, ellos en sus redes sociales señalaban que no iban a volver a participar en el proceso de elección de candidaturas a comisionados, y lo vemos ahora pues nuevamente en esta dinámica. Y justo uno de sus candidatos es un empleado que hasta julio de este año, es decir, hasta hace un poco más de un mes, estaba trabajando en la SIGET, en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. El otro es un abogado que es empleado de catastro de la Alcaldía de San Salvador. Ni siquiera llevan a periodistas. Al menos CAFOCARES sí hizo un esfuerzo por llevar a colegas que incluso tienen perfiles, algunos bastante interesantes, pero sí nos preocupa que se quiera volver a repetir los vicios irregulares que se cometieron en febrero de este año. No nos tomaron en cuenta, no permitieron respetar un tiempo prudente para ingresar, no están respetando la ley, no están respetando el reglamento. Tal parece que le urge a Casa Presidencial colocar comisionados al instituto. Eso es bastante preocupante, porque el instituto ha tenido un papel bastante, con todos y los ides y venires que ha tenido, pero ha tenido un papel bastante importante en la promoción de la transparencia. Hay que recordar que están aumentando las solicitudes de apelaciones en el instituto, sobre todo de solicitudes de respuestas que no se dan por parte del Ejecutivo. Hay mucha información también que está sacando los comisionados, que no les ha sido una labor bastante fácil. Entonces, sí creemos que al menos en el gremio de periodistas debe hacerse un trabajo que corresponda a que se haga una elección transparente, pero sobre todo que haya un tema de idoneidad en los cargos y que también haya independencia de la persona que vaya a asumir ese puesto en el instituto. Angélica, yo tengo una duda y quisiera saber qué dice la Ley de Acceso a la Información Pública y el reglamento y el instituto mismo al respecto. En el caso de ASPIES, por ejemplo, en la primera ocasión presentó personas que tenían inconvenientes, ¿verdad? Porque estaban trabajando dentro de instituciones gubernamentales. Ahora, en esta segunda propuesta también llevan personas que no son idóneas, de acuerdo a las características que tú has expresado.
¿quién debe de poner paro a esto? Que las instituciones que participan con propuestas en realidad cumplan con llevar personas o con proponer personas que cumplan con los requisitos mínimos. ¿Quién debería de poner paro a esto en el sentido de que, en este caso del representante del gremio de periodistas, las 3 asociaciones que participen en realidad, en primer lugar, presenten personas idóneas? En primer lugar, la misma entidad convocante. La entidad convocante debe verificar que se cumplan con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que te menciona todos los requerimientos que se necesitan para ser candidato o candidata al instituto. En este caso, entonces, Casa Presidencial lo podría vetar, esas propuestas. Podría decir, mire, usted no cumple con el perfil, no tiene sus solvencias al día, no procede. De hecho, se han presentado algunas solicitudes de impugnación ante esa pasividad de la Secretaría de Transparencia, que no sabemos si en realidad los candidatos están cumpliendo o no con este perfil. Al menos APES presentó ayer una solicitud de impugnación. De hecho, ni siquiera, este proceso es tan irregular que ni siquiera la entidad proponente habilitó un periodo de tiempo para impugnar candidaturas. Prácticamente aceptaron los candidatos con 2 asociaciones y se han ido a elección este día, pero ni siquiera dejaron un periodo de tiempo para que aquellas instituciones o sectores de la sociedad civil que consideren que alguno de los candidatos no cumplen con el perfil de idoneidad, pues puedan colocar un recurso de impugnación. Y lo exige la ley. Y lo exige la ley. Exige la ley, exactamente. Así de regular está haciendo este proceso. Nosotros colocamos ayer esta solicitud. Entiendo que hay otros sectores que también lo han hecho, incluso otros están solicitando ser observadores, como es el caso del grupo promotor, al que, al menos ayer en redes sociales, señalaba que ni siquiera han sido, no les han respondido las comunicaciones. Entonces, es un proceso irregular. Es un proceso que se va a elegir no sabemos si a puerta cerrada, porque prácticamente su elección va a ser a través de la internet, o sea, van a hacerlo en una sesión virtual, que es Microsoft Teams. Nosotros estamos pidiendo acceso a esa sala de reuniones. Ojalá que no lo entreguen, pero sí, es bastante opaco el procedimiento de elección que se está haciendo en este momento. A ver, Angélica ha hablado muy, muy diplomáticamente de los procesos, de las irregularidades y todo. César, yo sé que tú le vas a decir a la gente qué es lo que se busca hacer con todo esto, y yo quisiera que le explicaras a la audiencia en qué le va a afectar a la gente luego una elección irregular de un comisionado y su suplente en el Instituto de Acceso a la Información Pública. No, yo creo que Angélica lo dijo bastante bien, pero miren, básicamente el Instituto de Acceso a la Información Pública es el árbitro en esta... Bueno, ustedes como ciudadanos, cualquier ciudadano puede pedir información, ya sea sobre sí mismo, sobre la información que tienen las instituciones públicas de cada uno de los ciudadanos, así como cualquier otra cosa. Y la ley dice que el ciudadano o ciudadana no tiene por qué explicar para qué quiere esa información, porque para eso es pública. Eso es un gran legado, es una ley que supone un antes y un después en El Salvador. Antes no teníamos esta posibilidad. Y ha sido una gran herramienta para darnos cuenta de cómo se gastan nuestros pocos recursos, por ejemplo, ¿no? Esa es como la cuestión. Ahora, el instituto, cuando una institución, les voy a poner un ejemplo, cuando centros penales no quiere cumplir la ley y, por ejemplo, pone bajo reserva, es decir, que le pone un candado a la información que debería ser pública, porque la ley así lo dice, sobre los viajes de los funcionarios, en este caso, por ejemplo, el señor Osiris Luna, cuando pone ese candado, el instituto es el garante, es decir, es la institución que debe decidir si un funcionario está incumpliendo la ley o no, y a partir de ese momento es la encargada de sancionarlo, de ordenarle que dé la información, por ejemplo, y de iniciar procesos, además, o de pedirle, si fuera el caso, procesos sancionatorios, o multas, o lo que sea. Por eso es importante el instituto. Entonces, ¿qué pasa? Si Casa Presidencial, que es un ente obligado, es una institución que debería dar información, decide
a quienes se le ha dado, a quienes no. Es decir, si la Casa Presidencial toma el control del instituto a través de poner comisionados que para ellos les son útiles, entonces el sentido de árbitro del instituto ya no funciona como Ya no tal. va a funcionar. Entonces, dependería nada más de una institución a quien le dan información o no. Y ahora, de hecho, ya está pasando de esa manera. Incluso teniendo un instituto que todavía es independiente. Porque Casa Presidencial y el Ejecutivo en general lo que está haciendo es negando información y plegándose a triquiñuelas legales para no darla. Han ido ante la Cámara de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, cada vez que el instituto les ha obligado que entreguen información. Entonces, y ese proceso lo que hace es que atrasa cualquier solicitud de acceso, pero muchos ciudadanos hemos ido hasta el final y a veces se han ganado cosas. Cuesta porque la intención es cansar a la gente, es cansar de debilitar para que dejen las solicitudes, pero la verdad que si uno persevera a veces lo alcanza. No debería ser así y por eso es importante mantener un instituto independiente, que nuestro árbitro sea justo. Si el árbitro, así como pretende Casa Presidencial, como ya lo intentó en febrero de este año, porque intentó tener un voto a favor, porque tenía una persona que era su empleado, era un empleado de gobernación que estaba ahí de un cargo de confianza y querían que estuviera votando a favor de ellos. Es decir, si Casa Presidencial decía no podemos entrar esta información, que ese comisionado la avalara. Si se permite eso, entonces eso va en detrimento del derecho de información que tenemos como ciudadanos. Y eso es gravísimo, Una institución tan importante como el instituto no se puede permitir que sea cooptada por una institución que está obligada a dar información. O sea, necesitamos comisionados valientes, ¿verdad? Independientes. Independientes. O sea, Exacto. que en este caso un órgano de Estado o Casa Presidencial no vaya a sembrar o a filtrar un comisionado que les sea afín y niegue la información que es derecho de todos, ¿verdad? Exacto. Y acuérdense una cosa, acuérdense también al inicio del año cómo el comisionado presidente del instituto tuvo que renunciar después de que hubo una investigación periodística reveló que estaba pasando información a esta Casa Presidencial. Por eso es importante tener comisionados independientes, pero además que como sociedad civil, que como medios de comunicación estemos atentos del funcionamiento del instituto, porque es el árbitro y no podemos permitir que un árbitro tenga los dados cargados. Angélica, pero por cómo va la situación, todo parece que van a materializar nuevamente una elección irregular. ¿Qué medidas se pueden tomar? Al parecer no va a ser la persona idónea, digámoslo así de claro, ¿verdad? Sí, que se necesita. No hay, y la otra pregunta es ¿cuándo va a estar lista la APES con su terna? Sí, bueno, tenemos un proceso un poco complicado para poder elegir nuestras ternas porque estamos también con un vacío legal interno debido a que estamos en la transición de una nueva junta directiva. De hecho, no logramos entregar a inicios de esta semana los documentos que nos puedan permitir tener las credenciales ante gobernación, porque ahora para solicitar presentación de documentos hay que pedir con anticipación un numerito para que nos den una sesión y entregar dicha información. Eso lo vamos a hacer hasta este viernes. O sea, hay mucha tramitología ahorita. Sí, es increíble. Entonces, mientras no tengamos credenciales, no podemos convocar a nuestra asamblea de socios y socias para poder elegir internamente a nuestros candidatos. Y si se retomara o se volviese a abrir este proceso de elección de comisionados, también tenemos que tener las credenciales vigentes para poder participar, que es otro requisito de la ley, que fue algo que incluso se lo planteamos a la entidad convocante, pero aún así, pues no les importó lamentablemente. El silencio ha sido la respuesta, es lo que tú has dicho, Angélica. Exacto. No descartamos que si no se nos permite el recurso de impugnación que presentamos ayer, si no se nos permite participar ahora en la sesión que tienen de elección, no descartamos presentar también un recurso de impugnación o de nulidad del proceso ante la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia a la que podemos acudir. O sea,
Como asociación, si algo tenemos claro es que no estamos dispuestos a legitimar un proceso que no se apega a la ley, a su reglamento, y también invitamos a las gremiales de periodistas que están participando a que pidan también esa transparencia. Es importante que tengamos coherencia en lo que estamos pidiendo a las instituciones gubernamentales. No podemos estar participando en procesos que se están incumpliendo con la ley y el reglamento. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. De lo contrario, estamos haciendo cosas que estamos cuestionando. Entonces sería bastante irónico, ¿no? Es incoherente. Incoherente. Es incoherente. Yo hago ese llamado de forma muy respetuosa a los colegas, pero sí queremos mencionar algo. Las cosas deben hacerse bien y tenemos que activarnos. En nuestro caso, como gremio de periodistas y en los demás sectores de la sociedad civil, a que también pongan los ojos en lo que está sucediendo, porque están en juego, y lo decía César, el tema de la independencia de una institución tan importante como es el Instituto de Acceso a la Información Pública. No podemos permitir que entre al instituto personas que no están cumpliendo con el perfil de idoneidad o personas que respondan a intereses particulares. Ok, entonces será la participación, a ver si les dejan participar ahora en ese proceso de elección para buscar la impugnación, y si no, la demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Esas serían las dos vías, Angélica. La de lo constitucional. Es así. Así es. Es así. Ok. Así es. Son las 8 de la mañana. ¿Para qué horas está esta audiencia? A las 10. 10 a de las la 10 mañana. Ok. 10 de la mañana. Ok, bueno, atentos a la situación, ¿verdad? Son las 8:53, hay varias participaciones de nuestros amigos radioescuchas, y aquí tenemos algo. ¿Qué opinan sobre los medios que está administrando el CONAV, el Consejo Nacional de Administración de Bienes, y que el gobierno está manejando su contenido para beneficio propio? Y dice aquí Ricardo Díaz, como por ejemplo la 102.9, la página. ¿Qué pasa con la ética de estos periodistas o de estos medios de comunicación? Bueno, en el caso del CONAV hay que recordar que son medios que son administrados por una entidad estatal cuando los propietarios están llevando procesos por procesos judiciales. Sí hemos venido detectando desde hace varios meses, al menos desde el mes de julio, cómo ha ido cambiando la línea editorial de medios como La Página, Órbita, la 102.9, que son medios que están siendo administrados por dicha instancia, y que hay una vulneración a la independencia editorial. De hecho, están cambiando a una línea muy pro gobierno o incluso pro partido político, que me refiero puntualmente a Nuevas Ideas. Es más, hay colegas que han sido despedidos de esos espacios de programas informativos porque no se han querido plegar a ese discurso propagandístico, ¿verdad? O de manipulación de la información. Incluso La Página está publicando mucho contenido de desinformación que yo invito a quienes están siendo atacados bajo esa dinámica a que también presenten derecho de rectificación y respuesta, ¿verdad? Que es lo que nos corresponde. Es una práctica antiética, no está acorde a lo que se plantea. Me parece que también hay otras instancias que vienen, no solo en el CONAVE, es el CONAVE sí la que administra, también tiene que ver mucho la Fiscalía. Deberían ver que no se debe tocar el tema de la línea editorial de un medio de comunicación. Hay que tener mucho cuidado. Dentro de algunas semanas nosotros también vamos a sacar algo al respecto, porque estamos entrando a una coyuntura política electoral y sería muy lamentable que estos medios se estén instrumentalizando, porque también se pierde la credibilidad de un medio de comunicación, y cuando todo esto termine y vuelvan estos medios a tener sus dueños, pues van a regresar con medios que ya han perdido su credibilidad, y eso también es muy importante en un medio de comunicación, así que bastante lamentable. No debería por qué el CONAV estar haciendo este tipo de acciones que van contra una práctica antiética, y también porque están afectando el tema de la independencia editorial, y eso también tiene que ver con el tema de la libertad de expresión. Es bastante grave lo que está pasando. El otro día hablábamos con Tony, ¿quién tiene a cargo la administración del CONAV? Angélica, directamente. No recuerdo, pero sí es una dependencia que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad de Justicia y Seguridad Pública. Si no mal recuerdo, exactamente. El viceministro de Justicia y Seguridad Pública tiene que ver directamente, En ¿verdad?
En el consejo. Hay una Ajá. directiva y él tiene que ver en el consejo, pero hay una figura de una dirección ejecutiva. De hecho, nosotros tuvimos el año pasado reuniones con la nueva administración, pero para ver el caso de el pago de adeudo que se tiene a los empleados de Gente B, porque también CONAV administra Gente B. Ujú. Que por cierto, aprovecho a mencionar que a la fecha seguimos esperando que CONAV nos diga qué va a pasar con el salario de los compañeros, porque siguen adeudándoles salarios de hasta más de 2 años de pago. Cierro paréntesis, pero sí, eso es una dirección la que lo administra, tienen que ver con el Viceministerio de Seguridad y Justicia, pero insisto, ellos únicamente tienen que ver todo el tema administrativo, es decir, el tema de las finanzas, de cómo se operativiza, de atender el tema del personal, pero en ningún momento tienen que ver con o tocar la línea editorial de un medio de comunicación tal y como lo están haciendo ahora. Ujú. Douglas Castellano se llama el director ejecutivo del CONAF, pero claro, hay un consejo que lo, como Pero tal, que lo administra de varias. hay un presidente también que es José Alberto Alas Sí. Gudiel, según lo que Era, estoy... ese era El anterior. renunció. El que renunció. Ah, ya no está. No, él ya no está. Ya, ok. Muy bien. Pues muchas cosas Yo- están ocurriendo. Adelante, César. Sí. No, solo una cosa que también hemos hablado en estos días ha sido porque ahora mismo, y es una información que ya es más o menos pública, porque ya hay adquisiciones de equipo de radio y televisión para que lo ha comprado la Secretaría de Comunicaciones, y está esto sobre la creación de nuevos medios o el fortalecimiento de los medios públicos existentes. Todavía no hay claridad sobre exactamente qué será realmente, pero tampoco es un secreto que hay un montón de periodistas y empleados de medios de comunicación que están saliendo de los medios tradicionales, digitales o lo demás, para ir a trabajar con el gobierno. Entonces, y se han gastado por lo menos casi $200,000 en la adquisición de nuevo equipo, según ustedes lo puedan revisar en Volpres. Esto, yo creo que nadie está en contra de que haya medios públicos, es importante, en otros países lo hay, Ujú. y son profesionales. Aquí hay medios públicos, obviamente, no hay una reglamentación sobre estos como tal, y en algunos casos los medios públicos aquí al menos han hecho más propaganda que informar como tal a la población, pero digamos que la existencia de por sí no es el problema, sino que es cómo se utilizan. Entonces y creo que es una cosa que hemos hablado también con Angélica, que esperamos, porque hay que esperar a ver qué pasa con esto, esperamos que realmente haya transparencia a la hora de decir la cantidad de personas que están contratando en este periodo particularmente difícil para la economía salvadoreña. Están contratando para hacer estos medios, los salarios que van a pagar, porque hemos entendido que en algunos casos a empleados de medios de comunicación, a personas que dirigían medios tradicionales, le están doblando el salario. Ver de qué partida presupuestaria van a sacar este dinero, porque esto no estaba contemplado. Yo entiendo que no estaba contemplado. Entonces, y además porque se hace en un periodo muy cerca de las elecciones. Entonces, solo esperaríamos y estamos atentos, estamos con la cautela de que esto no se utilice para hacer más propaganda, como lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Sí, con la utilización como tú lo dices, César, pues hay mucho rumor y todavía no hay Y nada. hechos concretos. Y por La el verdad otro que- lado hay renuncias. Exacto, hay- a eso me refiero. Hay hechos concretos de Uno compañeros puede- que sí. trabajan en medios de comunicación que han renunciado, ¿verdad? Y que sabemos, que te dicen, pues, Voy a abiertamente, trabajar para el gobierno. voy a trabajar para el gobierno, exacto. Ajá. Y A entonces- sus áreas de comunicaciones. Sí, lo que dice César, nadie está en contra de los medios públicos. No. Vaya, el caso de España creo que es un caso donde funciona muy bien, e incluso pues hay una línea editorial alejada del gobierno, o más cerca o más lejos, dependiendo, ¿verdad? Y juntas directivas y todo lo demás, defensores de los lectores, defensores de las audiencias. Pero, pues sí, es como bien raro que esto pase antes de las elecciones, ¿verdad? Y es ahí donde pues uno se pregunta cosas. Y en tiempos de precariedad económica, es lo que apunta también César. Exactamente. Esas dos cosas, digamos, que nos llaman la atención,
los vemos con cautela y vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Pues no hay que satanizar la existencia, y lo repito, yo soy bien respetuoso con esto, con la existencia de medios públicos. Yo creo que es importante que un Estado disponga los recursos para informar debidamente a su población. El problema es que pues, esta administración en particular es muy dada a mentir descaradamente y a hacer propaganda. Entonces, yo esperaría que esos valores que ya demostraron que son propios de ellos no se traslapen a estos medios de comunicación. Yo sí espero que esta cantidad de colegas que están yéndose a trabajar ahí, pues vayan con la certeza que van a hacer periodismo, ojalá que hagan periodismo, y que no traicionen esos valores y esa ética que antes tuvieron. Pues solamente eso, es casi como una súplica que se le hace, y estar pendientes además de cómo se van a utilizar los fondos de la sociedad para financiar estos medios. Okay. Aquí tenemos un comentario de un buen amigo, Diana Rolando Medina López. Rolando Medina López. César dice, hace años cuando fui editor en los 90 quise incorporarme, pero a la APES. A la APES, exacto. No era periodista, pues el periodismo de espectáculos y cultura no es periodismo. ¿Cuál es ahora la postura de la APES al respecto? A lo cual ya le contestó la cuenta de Twitter de APES, en donde le dice, el periodismo cultural es periodismo. Le invitamos a llenar nuestro formulario de afiliación para una revisión de su caso, y ahí le comparten el enlace, el link. ¡Qué rápido! Sí. Mira, la junta directiva. La gente de redes de APES son unos cracks. Bueno, es una persona bien súper buena y está pendiente. Y sí hay que decirle a cualquiera, es que periodismo es periodismo sin apellidos. Lo que pasa es que a veces se los ponemos como para diferenciar el nivel. No, pero el que hace periodismo, el que sigue el método periodístico para publicar, ya sea en televisión, radio o prensa, está haciendo periodismo. Dice que el que tiene esta ética ejerce el periodismo. Da igual si los temas que trata son culturales, deportivos, políticos. Eso da igual, es periodismo. Entonces, yo creo, y del trabajo de Angélica lo demuestra, que la asociación ha dado apertura en ese sentido y además ha animado a muchos colegas, como en mi caso, por ejemplo, a que entremos a la APES, que entendamos que esa necesidad de estar agremiados y de estar juntos y de tomados de las manos para fortalecernos es cada vez más necesario. Muy bien, muy bien. Se nos acaba el tiempo. Sí, adelante, Angélica. Para ser afiliado a APES, puedes ser incluso estudiante de periodismo del último año de la carrera, porque también fomentamos la gremialidad antes de que se gradúen, ¿no? Para que los colegas también estén protegidos y protegidas. No necesitan tener necesariamente un título académico, porque no somos un colegio de periodistas. Y sí se revisa el tema de la trayectoria, del trabajo que estén realizando. Pueden ser periodistas del interior del país, de medios comunitarios, pueden ser docentes de las carreras de comunicaciones. También necesitamos al sector académico especializado en el ámbito de las comunicaciones del periodismo, así que más bien les invitamos a que si quieren fortalecer a la asociación, pues bienvenidas y bienvenidos sean. Muy bien. Angélica, enhorabuena por su reelección. César, por tu incorporación también. Y a todos los demás que se han incorporado, ¿verdad? También. Vamos a ver qué pasa. Lo que podría ocurrir hoy con esta elección es una elección a puerta cerrada, y eso pues no es desde ningún punto de vista algo transparente ni bueno, ¿verdad? Ojalá que se siga. Yo no sé cuál es la prisa que tiene Casa Presidencial de escoger ya estos comisionados, que se esperen y dar los tiempos prudenciales, correcto, pues. ¿verdad? Dar los tiempos prudenciales. Esta pandemia vino a cambiar un montón de cosas, vino a atrasar, mejor dicho. Paciencia. Ajá, pero bien. Mira, también saludamos a Carlos Araujo, me está escribiendo aquí Carlos Araujo, dice, existen órdenes judiciales expresas que el CONAV, el Consejo Nacional de Administración de Bienes, no puede meterse en la línea editorial de medios que han sido intervenidos por la situación, ya lo decía Angélica, ¿verdad? De Canal Gente B, 102.9, bueno, las radios de Grupo Samix, Órbita TV, la página, etcétera, etcétera. Muy bien, señores, qué gusto, y estaremos pendientes pues de las acciones que realice la APES, ¿verdad? En torno a esta situación de el representante de medios de comunicación en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y ya vamos a ir llenando esos formularios, Angélica, oye. Eso es ese, lo vamos a monitorear ahí. Ok. Saludos, señores, un abrazo. Gracias, cuídense. Igual. Un Que saludo. estén bien. Adiós. Let's